Dios les bendiga a todos, queridos hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Garland, así como a cualquier otro que pueda estar escuchando este sermón. El mensaje de hoy es el primero de una nueva serie. Estamos iniciando una nueva serie de sermones que se va a llamar Excelente. Excelente. Estamos estudiando el Sermón del Monte, que es el mejor sermón jamás predicado, por supuesto un sermón de nuestro Señor Jesucristo que está en el Evangelio de Mateo, capítulos 5, 6 y 7. Y estamos entrando en el corazón del Sermón del Monte, donde Jesús va a exponer de qué se trata ser un hombre, una mujer que pertenece al reino de los cielos, alguien que sigue a Cristo. ¿Cómo es alguien que sigue a Cristo? Y entonces Jesús nos va a hablar de un camino más excelente, de algo que va más allá. El reino de los cielos es un reino que va más allá de cualquier reino terrenal. Por eso le pusimos excelente a esta serie de sermones y el día de hoy vamos a comenzar con el primero. Y déjenme introducirme de la siguiente manera contándoles que lo crean o no, aunque les parezca difícil de creer, yo era un buen alumno, era muy aplicado cuando era niño en la primaria, era un muy buen estudiante. Y no solo era muy buen estudiante, sino que me gustaba mucho ser un buen estudiante. De los que siempre sacaba 10. Tan buen estudiante era, me interesaba tanto que era de los que lloraban si sacaba 9. O sea, sacas 9 y lloras. Hay quienes con el 7.5, el 8 ya están celebrando. Yo sacaba 9 y lloraba porque quería el 10. No me conformaba con el sellito de bien, ni con el sellito de muy bien, ni siquiera. Yo iba por el que decía excelente. Y es que eso es lo que significa excelente. Alguien que sobresale de los demás. Alguien que destaca por encima de los demás. Un día llegó una hermana conmigo y me dijo, pastor, ¿qué cree? ¿Qué pasó, hermana? Era una hermana estudiante también y me dice, ya no voy a poder comer tacos con usted. ¿Cómo que ya no va a poder comer tacos, hermana? Sí, es que en la escuela saqué muy buenas calificaciones y me dijeron que soy una muchacha destacada. Destacada, por eso no puedo comer tacos. Destacado es lo que significa excelente, pero no nos referimos a que ya no puedes comer tacos. Nos referimos a que destaca por encima de los demás. Alguien que va más allá. Alguien que no solamente hace lo que se le pide, sino que va más allá. Alguien que está en otro nivel. Y vamos a entender, mis queridos hermanos, que eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Que ser cristiano es ser excelente. Es estar en otro nivel. Es ir más allá de lo que este mundo ofrece. Y miren, el punto de esta serie de sermones no es sentirnos superiores a los demás. Oh, yo soy excelente, todos los demás, bola de mundanos pecadores. No, no, para nada. Todo lo contrario, es entender que el reino de los cielos es un reino más alto, más grande, más fuerte. Que el reino de los cielos no es un reino de este mundo y que hemos nacido para ese reino. No hemos nacido para este mundo, mi hermano. Por eso este mundo no nos satisface, porque nacimos para un reino celestial. Nacimos para la eternidad. Y de eso se trata ser cristiano. Vamos a ir hoy al primer mensaje de esta serie excelente que se llama La excelencia de ser cristiano. Vamos a leer la palabra de Dios en Mateo 5 del 17 al 20 que dice así. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que, y aquí viene nuestro texto lema, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas, no entraréis en el reino de los cielos. Oremos. Gracias, Señor, por esta palabra. Háblanos a través de ella, Señor. Llénanos, permítanos entender lo que quieres que entendamos el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Miren, para poder entender este pasaje, necesitamos entender algunas cosas del contexto en el que Jesús está hablando. Recuerden que Jesús está hablando con judíos. Jesús es un rabino, es mucho más que un maestro, por supuesto, pero está enseñando como un rabino judío. Él había nacido en una familia judía y les está hablando a judíos. Y Jesús no llega necesariamente inventando una nueva religión, sino que está continuando lo que Dios ya ha hecho desde hace miles de años cuando Dios llamó a su pueblo. Jesucristo no vino a
necesariamente dar una nueva religión por completo, más bien vino a completar la historia que Dios venía trabajando desde hacía miles de años con el pueblo de Israel. Por eso tenemos en la Biblia Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es la historia del pueblo de Dios, la historia de Israel. El Nuevo Testamento es la historia de Jesús, quien completa, quien nos enseña el significado de esa historia. Así es que déjenme aclarar algunos conceptos que necesitamos entender antes de entender este pasaje. Número 1, ¿qué es la ley? Jesús habla aquí de la ley. Dice, no piensen que ha venido a abrogar la ley. ¿De qué se refiere? ¿Qué es eso de la ley? No se refiere a la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, eso no existe. Estamos en el siglo I, hace 2000 años. ¿De qué está hablando Jesús? La ley, así se le llamaba a los 5 primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son los primeros libros de la Biblia y se les llama la ley porque contienen muchas reglas. Pero no solo contienen reglas, también contienen historias. Nos cuenta la historia de la creación, la historia de Abraham, Isaac y Jacob, la historia de Moisés, la historia del pueblo de Dios saliendo de Egipto y entrando en la tierra prometida. De hecho, la palabra en hebreo que se traduce por ley es la palabra Torah. ¿Han escuchado ustedes hablar de la Torah de los judíos? La Torah de los judíos no es otra cosa sino estos 5 libros. Y Torah significa enseñanza o instrucción. Eso es lo que significa Torah. No significa ley, significa enseñanza, instrucción. Se traduce como ley porque así se tradujo en el mundo antiguo, pero la idea es una enseñanza, no solamente reglas. Pero entonces cuando Jesús dice, yo he venido a cumplir la ley, se refiere, yo he venido a cumplir lo que aquí está escrito en estos primeros 5 libros. Número 2, los profetas. Jesús dice, yo he venido a cumplir la ley y los profetas. Los profetas se refiere a la otra parte del Antiguo Testamento, los siguientes libros, los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Así se les decía a estos libros. Hoy día les llamamos de otra manera, les llamamos libros históricos, los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Pero en la época de Jesús, los profetas eran estos libros y los libros de los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. Todos estos libros son los profetas. Así es que cuando Jesucristo dice la ley y los profetas, se refiere básicamente a toda la Biblia. Cuando Jesucristo dice yo he venido a cumplir la ley y los profetas, lo que está diciendo es yo he venido a cumplir la Biblia. En aquella época no se le llamaba Biblia, pero eso es, la Escritura, la palabra de Dios. Jesús está diciendo yo vine a cumplir la palabra de Dios. Las Escrituras, lo que Dios ha dicho a través de su revelación y que gente ha puesto por escrito. Ahora déjenme aclarar un último concepto antes de entrar a las enseñanzas y es el concepto de los fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? Los fariseos son un grupo de judíos que se dedican a estudiar la Biblia. Son los más estudiosos de la Biblia, intérpretes de la ley. Y generalmente los vemos como los malos. Decimos fariseos y luego pensamos en gente mala porque se opusieron a Jesús, pero en realidad eran gente súper bien portada. Eran los más respetables de todo el judaísmo, la gente los admiraba y enseñaban la Biblia, se dedicaban a estudiar las Escrituras, la historia de Dios. De hecho, eran los mejor portados de toda la sociedad. El problema de ellos no es que desobedecieran la ley de Dios. El problema es que eran tan estrictos en su obediencia de la ley que se habían olvidado de Dios. Se enfocaban tanto en la ley de Dios que se habían olvidado del Dios de la ley. Y se preocupaban demasiado a un grado obsesivo. Por ejemplo, si hacían preguntas, algunas tan absurdas como esta. ¿Tenía ombligo Adán? Y discutían por horas sobre si tenía ombligo Adán o no. Porque claro, el ombligo viene a partir del cordón umbilical que nos queda de que estamos conectados a nuestra mamá. Pero si Adán no nació de una mujer, sino fue creación de Dios, ¿tenía ombligo o no? Se preguntaban, hacían preguntas como esta y discutían por horas. ¿Cuántos ángeles pueden bailar en la cabeza de un alfiler? Y discutían por horas. Habían hecho de cada ley de la Biblia un sinfín de minuciosas reglas, prohibiciones y mandatos. Dicen que tenían más de 6,000 leyes añadidas a la palabra de Dios para explicar cada una de las leyes de la palabra de Dios. Era lo que podemos llamar legalistas. Y se habían olvidado de Dios. Cumplían la ley al pie de la letra, de manera estricta. Por ejemplo, una ley de Dios dice que no trabajes en sábado. Pues ellos habían hecho miles de reglas,
sobre lo que significa trabajar en sábado o no. Y algunos llegaban a decir tan estrictamente que si estabas tejiendo algo, confeccionando algo de tela el viernes y te daba el sábado y tú habías puesto tu aguja en tu túnica y te llegaba el sábado, estabas pecando porque estabas cargando una herramienta de trabajo y eso era pecado. Y esto es lo que Jesús les dijo a los fariseos. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Este pueblo cree que me obedece, pero en realidad está lejos de mí. Y estos eran los fariseos. Sabes que el día de hoy sigue habiendo muchos con esta actitud. Y algunos en el judaísmo. Yo viví en la ciudad de Nueva York y tú debes saber que en la ciudad de Nueva York hay más judíos que evangélicos, que cristianos evangélicos. En Nueva York hay muchísimos judíos. Y tú los viernes, que comienza el día de reposo por la tarde, tú los puedes ver desfilar por las calles con sus vestidos típicos, con sus peinados tradicionales. Están yendo, o más bien regresando de la sinagoga, y están yendo a sus casas para descansar y celebrar el día de reposo, que es toda la noche del viernes y todo el día del sábado. Y son estrictos en el cumplimiento del día de reposo. Me tocó ver, escuchen esto, me tocó ver judíos esperando en el lobby de un edificio porque no se permite ni siquiera presionar el botón del elevador, porque eso sería contado como trabajo, y eso sería violar la ley de Dios. No pueden tocar el botón del elevador, así es que se quedan ahí esperando hasta que alguien más toca el botón del elevador y ya se suben entonces, sí, ¿no? Dan ganas de hacer como que lo vas a tocar, ¿no? Y así emocionarlos y después ya no, ¿no? Como, ¿qué onda? O sea, son estrictos en el cumplimiento de la ley, pero te digo algo, que Dios me perdone. Y no quiero generalizar, pero muchos de ellos me tocó ver que son pésimas personas, tratan mal a los demás, se creen superiores, los miran para abajo, los miran con desprecio, se, se- se creen la última Coca-Cola del desierto, se creen forrados en oro y tratan mal a otros. Algo así pasaba en tiempos de Jesús con los fariseos. Por eso Jesús ofrece esta maravillosa enseñanza. Vamos a las 3 enseñanzas del día de hoy que quiero compartir con ustedes. Número 1. Ser excelente es creer en Cristo. Ser excelente es creer en Cristo. Dice así la palabra de Dios en Mateo 5, 17 al 18. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Este es el texto que estamos estudiando el día de hoy. Y Jesucristo comienza diciendo, no piensen que he venido a abrogar la ley. No pienso que vengo a anular la ley. ¿Se acuerdan que ya dijimos, la ley son estos 5 libros? Y es que algunos pensaban que Jesús estaba desechando todo lo que está escrito en la palabra de Dios, todas las escrituras, por sus ideas tan radicales, por sus ideas tan revolucionarias, sus ideas tan diferentes a lo que todo el mundo predicaba. La gente decía, este viene a traernos una nueva religión, este viene a desechar todo lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento. Y Jesús dice, no piensen que vengo a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, lo que he venido es a darles cumplimiento. Jesús deja claro que Él no está en contra de la Escritura, sino todo lo contrario. Él viene a enseñarnos, escuchen esto, lo que de verdad significa. Jesús vino a cumplir la ley. Nota cómo Jesús no dice, yo vengo a hacerla cumplir. Yo vengo a obligar a todos a que la cumplan. Yo vengo a ratificarla para que todos se sometan a esta ley. Lo que Jesús dice, yo vengo a darle cumplimiento. Déjenme explicar qué significa esto con 4 enseñanzas. Número 1, el cumplimiento de la ley es Jesús. Toda la escritura, mis queridos hermanos, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, en ese entonces no existía Apocalipsis, podemos decir desde Génesis hasta Malaquías, toda la escritura apunta a Jesús. Él es el que le da sentido a toda la Biblia. Si no fuera por Jesús, mis hermanos, el Antiguo Testamento sería solo la historia de un pueblo, en la historia, como muchos otros pueblos. Pero es Jesús el que le da sentido. Jesús es el cumplimiento. Todo apunta a Jesús. Desde el principio hasta el final, todo apunta hasta Jesús. Ahora que fue Semana Santa, yo prediqué un mensaje en el día de resurrección. Si no lo escucharon, vayan a verlo, que se llamó Los 4 jardines. La historia de Jesús en 4 jardines. No puedo recontarlo aquí porque es todo un sermón, pero en ese sermón repasamos cómo toda la Biblia, desde el principio desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de Jesús, apunta a Jesús. Eso es lo que Jesús está diciendo, que toda la Biblia apunta a Él, que Él vino a
a darle sentido a esa escritura, a esa historia. Número 2, que la verdadera interpretación de la ley es la del maestro. Los fariseos se sentían maestros de la ley. Eso así se les llamaba, los maestros, intérpretes de la ley. Jesús no es un maestro más, Jesús es el maestro de maestros. Él viene a enseñarnos cuál es el verdadero significado de la Escritura, cómo debemos interpretarla, cómo debe aplicarse. Y de hecho, en toda esta serie de sermones, Jesucristo nos va a decir cómo estudiarla. Jesucristo va a decir muchas veces, habéis oído que fue dicho, pero yo les digo, Jesús está diciendo esto, a ustedes les han enseñado esto, pero les enseñaron mal. Yo vengo a enseñarles bien. Creo en las Escrituras. El problema es que las están interpretando mal. Mis queridos hermanos, el día de hoy hay muchos que agarran la Biblia y la interpretan a su gusto. Que enseñan en las iglesias y en púlpitos una cantidad de herejías, de errores, de cosas falsas. Es una tristeza. Y los pastores como yo, que buscamos ser fieles a Dios, a Cristo Jesús, es un dolor muy grande. Porque muchos de nuestras ovejas escuchan esos pseudo profetas, pseudo apóstoles, pseudo pastores que predican cualquier cosa menos la palabra de Dios. Y algunos no se dan cuenta y los escuchan y se creen todas las cosas que dicen. Y es un dolor muy grande para nosotros porque yo no quiero ser el malo del cuento y decirles todo eso que ustedes escuchan es pura mentira. Pero tengo que hacerlo de alguna u otra manera porque es nuestro deber como siervos de Dios. Bueno, Jesús es lo que está haciendo aquí. Jesús nos está diciendo cuál es el verdadero significado de la palabra de Dios. ¿Cuál es la verdadera interpretación? Los fariseos se creían maestros, pero Jesús era el que de verdad sabía enseñar. Número 3. Lo que Jesús está diciendo aquí es que el cristianismo es más que una religión. Es más que un libro. Es más que reglas, leyes, tradiciones. Él es mucho más que una religión. Muchísimo más que una religión. Y el cristianismo no es una religión. Es tener una relación personal con Cristo Jesús. Es entender quién es Dios. Y es aceptar lo que Dios nos ha dicho a través de su Hijo, no de una religión, no de un conjunto de leyes, sino a través de su propia persona. Uno de mis teólogos favoritos, un día le preguntaron, oiga señor Karl Barth, se llamaba Karl Barth, ¿no le parece muy arrogante pensar que solamente en su religión hay salvación? ¿Que solamente en tu religión está la verdad? Me encanta la respuesta de Karl Barth. Él respondió y dijo esto, que yo sepa, no hay salvación en ninguna religión. Que yo sepa, ninguna religión es la verdad. Solo hay salvación en una persona, se llama Jesús. Solo hay una persona que es la verdad, se llama Jesús. ¿Nunca te has preguntado cuál es la religión verdadera? ¿Cuál es la religión de verdad? ¿Cuál es el verdadero camino a la salvación? Te digo algo, no es ninguna religión, es una persona, se llama Jesús. Y esa persona no es otra cosa que Dios entre nosotros, Dios hecho hombre. Si es que no se trata de una religión. El cristianismo, mi hermano, no es una más de las religiones en el menú. ¿En qué vas a creer? Cristianismo, catolicismo, evangélicos, protestantes, pentecostales, budistas, metodistas, presbiterianos, testigos de Jehová, mormones, islámicos, etcétera, etcétera, etcétera. No, el cristianismo no es uno más de la lista. Aquí hay de dos. ¿O escoges uno de la lista de religiones o crees en Cristo Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores? Así de sencillo. Número 4, que tenemos que entender aquí, es que lo que hace único al Evangelio es Cristo Jesús. Los cristianos, mi hermano, nos llamamos cristianos precisamente porque creemos que en Cristo, en una persona, está la verdad, el camino, la verdad y la vida. Creemos que es en Jesús, en quien Dios se reveló. No nos llamamos ni biblistas, ni teístas, ni yavistas. Nos llamamos cristianos porque creemos que la máxima revelación de Dios es Cristo Jesús. Y mira, yo no estoy aquí para competir con otras religiones, pero tengo que hablar de la verdad. Y lo digo con mucho respeto, porque el día de hoy cualquier cosa puede ofender, ¿verdad? Y esto es simplemente lo que creo que enseña la palabra y lo que enseña Cristo Jesús. Que todas las religiones, mi hermano, todas las religiones hablan de lo mismo, la que me digas. Todas las religiones hablan de lo mismo. Seres humanos esforzándose por llegar a un nivel más alto de iluminación o de salvación o de redención o de conocimiento o como le digas.
la que me digas. Seres humanos que mediante la meditación trascendental llegan a un estado de iluminación o alcanzan el nirvana, que es la no existencia y la eliminación del dolor. O seres humanos que se esfuerzan mediante sus obras, mediante realizar grandes hazañas para llegar a ser dioses, para llegar a ser iluminados. Seres humanos que tienen que hacer mandas y que tienen que cumplir con pactos y que tienen que hacer buenas obras para no ir al purgatorio, sino ir al cielo, la vida eterna. Seres humanos que tienen que elevarse y creer verdades muy altas para elevarse de la terrenidad de este mundo corrupto y alcanzar un estado más grande de divinidad o de iluminación o como le quieras llamar. Todas las religiones hablan de eso, todas, incluso algunas que se dicen cristianas. Pero el verdadero cristianismo, la fe en Jesús, no habla de eso. Es la única religión que no habla de eso. El verdadero cristianismo no habla de seres humanos llegando a ser dioses mediante sus obras. El cristianismo, la fe en Cristo Jesús, habla de Dios que hizo una obra, la obra, para hacerse ser humano y salvarnos a todos. No habla de seres humanos llegando a ser Dios, habla de un Dios que se hizo humano para salvarnos. Y ese Dios se hizo humano en Cristo Jesús. Te comparto que hubo una entrevista muy famosa entre un comentarista político también muy famoso que se llama Ben Shapiro y un pastor evangélico muy famoso que se llama John MacArthur. Es interesante porque Ben Shapiro es judío y John MacArthur es cristiano. Es un pastor evangélico en Los Ángeles. En términos de política están de acuerdo en muchas cosas. Son conservadores los dos y están a favor de, por ejemplo, de la vida y del diseño original del matrimonio, etc. Sin embargo, uno es judío y el otro es cristiano, entonces fue una plática muy interesante. Y llegó un punto en el que Ben Shapiro le preguntó a John MacArthur, oye, ¿qué de nuevo nos da el cristianismo? ¿Qué ofrece el cristianismo que no ofrezca el judaísmo? Porque Ben Shapiro es judío y él dice, todo lo que dice el cristianismo ya lo había dicho el judaísmo antes. De hecho, los cristianos utilizan la Biblia de los judíos. Tú sabes que los judíos, su Biblia es nuestro Antiguo Testamento. Le llaman diferente y se organiza diferente, pero es el mismo contenido. Y entonces le dice Ben Shapiro a John MacArthur, ¿qué de nuevo hay en el cristianismo? ¿Qué ofrece nuevo que no haya dicho el judaísmo antes? Y la respuesta de John MacArthur fue muy honesta y muy profunda a la vez. Y miren, yo no estoy de acuerdo con John MacArthur en todo, pero esta respuesta me encantó. Le dijo, hay una cosa que el cristianismo puede ofrecer, y eso lo está, Jesús. Eso es lo que distingue el cristianismo, Jesús. No son leyes, no son reglas, es una persona que vino, se encarnó Dios entre nosotros. Y Él es el cumplimiento de todo eso que ya había dicho, que compartimos judíos y cristianos, creemos en la misma escritura, por lo menos el Antiguo Testamento. Pero nosotros creemos que en Jesús se cumple todo, ya se cumplió, ya llegó el Mesías. Mira cómo dijo Jesús, esto lo dijo Jesús, yo soy el camino. No hay otro camino, mi hermano. No hay una religión, no son las obras, es Jesús el camino a la vida eterna. Yo soy el camino, yo soy la verdad. ¿Cuál es la religión verdadera? Jesús. No es una religión, es una persona. ¿Cuál es la verdad? Se llama Jesús, conócelo. Y la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie viene a la salvación, nadie viene a la plenitud de la vida si no es por Jesús. Mi hermano, cree en Cristo porque no hay camino más excelente que ser cristiano. No existe camino más excelente que ser cristiano. Enseñanza número 2. Ser excelente comienza en el corazón. Seguimos estudiando este pasaje de Mateo 5 que dice así. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos muy pequeños mandamientos y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Lo que Jesús está diciendo aquí es muy sencillo. Los mandamientos de la palabra de Dios, aún los que están en el Antiguo Testamento, siguen vigentes. Pero se tienen que interpretar según Jesús los interpreta. No según los fariseos los interpretaban. Jesús les está enseñando cuál es la verdadera interpretación de esos mandamientos. Y creo que en resumen lo que nos dice Jesús es que se trata de un asunto del corazón. No se trata de reglas, se trata del corazón.
Y déjame explicarte un poco más. Vamos a hacer un chiquitito estudio bíblico sobre lo que es la ley y cómo interpretar la ley, porque seguramente todos nos hemos preguntado alguna vez, ¿por qué el Antiguo Testamento tiene leyes tan raras? Tiene reglas bien raras, que no puedes comer camarones, que no te puedes vestir de cierta manera, que no te puedes poner tatuajes, que no puedes hacer un montón de cosas, algunas de las cuales seguimos haciendo y respetando, otras de las cuales no necesariamente, porque ustedes y yo sí comemos puerco, ustedes y yo a veces trabajamos los sábados y nadie te dice que estás pecando por eso. Jesucristo mismo hizo cosas en sábado. Entonces, ¿por qué? O sea, si Jesús está diciendo que siguen válidos, ¿por qué él mismo no los respeta al pie de la letra a todos? ¿De qué está hablando Jesús? Bueno, porque Jesús nos está enseñando que siguen válidos, pero lo que sigue válido es su verdadera interpretación, su significado correcto, los principios, no la letra, no la regla así estricta, acartonada, sin discernir, sin pensar, sino entender por qué, entender el porqué de esos mandamientos. Es lo que Jesús nos quiere ayudar a entender aquí. Y déjame te leo algunos pasajes bíblicos que nos ayudan a entender esto. Pablo dijo lo siguiente: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Los judíos, sus leyes tenían que ver con lo que comías o lo que no comías, lo que bebías o lo que no bebías, los días que trabajabas o los días que no trabajabas, los días de fiesta o los días de trabajo. Y Jesús les dice que nadie les juzgue, que nadie les diga lo que tienen que hacer, esto o lo otro, porque todas esas leyes eran sombra de lo que había de venir. Pero el cuerpo es Cristo. Una vez que llegó Cristo, esos mandamientos siguen vigentes porque apuntan a Cristo, porque nos llevan a Cristo. Pero no tenemos que obedecerlos todos necesariamente al pie de la letra. Lo que tenemos que obedecer es su significado, los principios que subyacen, las cosas que nos enseñan acerca de Dios y de la vida. Eso sí que sí sigue vigente y lo tenemos que seguir respetando y obedeciendo al pie de la letra. Pero hay que entender el significado. Y ahora, yo no puedo aquí en un sermón solamente explicar cada uno de los mandamientos y cuál es su correcto significado. Pero a lo largo de la vida de pastor lo voy a ir haciendo mientras ustedes me den permiso de enseñar la palabra de Dios. Pero déjenme leer otro texto de la Escritura. Este está en Gálatas 3:24. Dice así: de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Sabes qué es un ayo? Es un maestro, un tutor, el maestro de un niño sobre todo. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Un ayo era un maestro de un niño, y dice aquí el apóstol Pablo que la ley fue nuestro maestro cuando éramos niños y nos llevó a Cristo Jesús. Una vez que llegas y creces y maduras, ya no necesitas a ese ayo. Ahora, yo no estoy diciendo que ya no necesitamos la ley. Lo que necesitamos es que la ley nos dé su verdadero significado y ante todo es llevarnos a Cristo. Y si la ley nos lleva a Cristo, esa es su validez, ese es su significado. Y si lo hace, está cumpliendo el propósito para el cual Dios permitió que la tengamos. Pero la ley, cuando la tomamos como reglas estrictas, prohibiciones y mandatos, y sometemos nuestra vida a prohibiciones y mandatos solo porque sí, estamos yendo en contra del significado de la ley, de lo que Dios quería para la ley. Déjenme decirlo de manera más clara con estas tres enseñanzas. Número 1, ser cristiano es más que someterse a reglas, mi hermano. Es mucho más que someterse a reglas. Mira, la fe cristiana no se basa en prohibiciones y mandatos. Simplemente no. Todas las religiones tienen prohibiciones y mandatos. Lo que puedes comer, lo que no puedes comer. Lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer. El cristianismo no. De verdad que no. Y yo sé que para muchos les suena peligroso esta enseñanza, pero tenemos que enseñarla porque esa es la enseñanza de Jesús. El cristianismo no se basa en prohibiciones y mandatos. Muchos dicen, no, yo no puedo hacer eso porque mi religión me lo prohíbe. No puedo tomar café porque mi religión me lo prohíbe. No puedo trabajar en sábado porque mi religión me lo prohíbe. Mi hermano, eso no aplica para los cristianos. Así es sencillo, eso no aplica para los cristianos. Nunca un cristiano podrá decir, es que mi religión me prohíbe eso. Jamás. Nuestra religión no nos prohíbe nada, mi hermano. Nada. El cristiano no vive atado a reglas. Vivir atado a reglas va en contra de lo que significa ser cristiano. Ser cristiano es un asunto del corazón. Es un asunto del corazón. A Dios, escucha esto, y yo sé que te va a parecer peligroso y a lo mejor te choca, pero déjame explicarlo, por favor. A Dios no le importa tanto lo que haces,
sino más bien con qué intención y qué actitud lo haces. Prueba de ello eran los fariseos. Oraban, daban diezmo, estudiaban las escrituras y Dios les dijo: hipócritas. No es tanto lo que haces, es con qué corazón lo estás haciendo. Los fariseos amaban la ley, pero odiaban a Jesús. Vamos a ir estudiando en toda esta serie muchos pasajes que Dios enseña. Por ejemplo, cuando les dice a los fariseos y a los judíos en general: ustedes no matan, pero odian, están igual de mal que los que matan. Ustedes no adulteran, pero miran a una mujer ajena con lujuria, están igual. Jesús nos está enseñando que es un asunto del corazón, es un asunto del corazón. No es tanto lo que haces o dejas de hacer, es el corazón. ¿De qué te sirve no matar, pero te estás reprimiendo porque odias a tu hermano y quisieras golpearlo, pero no lo haces porque tu religión te lo prohíbe? Es lo mismo, tu corazón está igual de enfermo. ¿De qué te sirve no cometer adulterio, no ser infiel, pero con tus ojos de lujuria miras a mujeres con deseo? Estás igual que el que adultera, porque está igual de enfermo tu corazón. Los fariseos obedecían la ley al pie de la letra, pero con la actitud incorrecta. Hoy día esto es a lo que le llamamos legalismo. ¿Sabes qué es el legalismo? La exaltación de las leyes, el sometimiento a las leyes de manera estricta y a veces sin saber ni por qué. Imponer prohibiciones y mandatos y juzgar a los que no se someten a esas prohibiciones. Sentirse mejor que los demás porque obedece ciertas reglas. Mi hermano, esto no es el cristianismo. El cristianismo no está basado en reglas. Ser excelente es un asunto que comienza en lo profundo del corazón. Ser cristiano es más bien una transformación del corazón. Claro que hay cosas que dejamos de hacer como cristianos, por supuesto. Pero no es porque tenemos que. No es porque nos lo prohíbe nuestra religión, es porque hemos sido transformados. Y no me malentiendan, sí creo que hay cosas que un cristiano no hace o no debería hacer. Pero no es porque tengas que, no es porque alguien te esté vigilando. Es porque eres nueva persona, nueva criatura por la sangre de Cristo. Número 2. Ser cristiano es mucho más que conservar tradiciones, mi hermano. La fe cristiana es mucho, mucho más que conservar tradiciones. Hay quienes piensan que el cristianismo es conservar tradiciones. Y las religiones son eso, tradiciones, conservar tradiciones. Y hay quienes adoran las tradiciones. Y por tradiciones me refiero a la manera que hacen las cosas. El sagradísimo púlpito, el sagradísimo templo, las sagradísimas bancas, y que nadie se las toque porque son sagradas, y el órgano es sagrado, y los himnos antiguos que son sagrados, y que nadie se atreva a dejar de tocar himnos sagrados, y estos instrumentos del diablo que meten algunos, guitarras eléctricas y baterías, y la manera que hacemos las cosas. Siempre hemos hecho así las cosas. Esa es la frase favorita de los tradicionalistas. Así siempre le hemos hecho, y así siempre le vamos a hacer. Mi hermano, el cristianismo no se trata de eso. De hecho, a Jesús lo odiaban los fariseos, porque Jesús vino a cambiar las tradiciones. Y los fariseos no querían, se enojaban con Jesús. ¿Quién es este que viene a cambiar las cosas? Los fariseos amaban más las tradiciones que los planes de Dios. Y no querían que nadie les tocara su manera de hacer las cosas, porque amaban más sus tradiciones que al propio Jesús, que el propio plan de Dios. El cristianismo no es una tradición, mi hermano. Es una relación personal íntima e intensa con Dios que cambia nuestra vida y que nos lleva de renovación en renovación y en renovación. Y las cosas que hacemos en la iglesia no las hacemos porque siempre las hemos hecho así. Las hacemos porque es lo que Dios nos pide que hagamos. Y es lo que funciona en nuestra realidad. Y los tiempos cambian y si tenemos que hacer las cosas diferentes, las hacemos diferentes y punto. Porque no obedecemos a nadie más que a Dios, más que a su reino, más que a sus planes. Ser excelente, mi hermano, es tener una relación con Cristo Jesús. Y número 3, ser cristiano es mucho más que limitar el comportamiento. Hay quienes piensan que ser cristiano trata de limitar nuestro comportamiento, esforzarnos por ya no hacer esto, esforzarnos por ya no decir mentiras, esforzarnos por ya no decir groserías, esforzarnos por ya no cometer adulterio, esforzarnos por ya no tomar alcohol. Y me tengo que esforzar. Eso falla. Esforzarte por no hacer algo falla el 100% de las veces, mi hermano. Siempre vas a terminar cayendo otra vez. El legalismo falla porque no trae transformación verdadera. Solamente te limita, maneja tu comportamiento, tu pecado. Si dejas de hacer cosas por obligación, porque tienes que dejar de hacerlo por miedo al infierno o por miedo a que te vean y te juzguen, no hay una transformación desde adentro.
El pecado sigue ahí, nomás lo estás manejando, lo estás controlando. Pero ahí sigue, lo estás amaestrando. Y hay quienes piensan que el cristianismo se trata de domesticar el pecado. No, no, mi hermano. Eso es pura religiosidad. Eso apela a la fuerza de voluntad y nada más. El cristianismo no es eso. El cristianismo es una transformación. Transformación de nuestro ser por completo. Ser excelente es una transformación que opera el Espíritu Santo en nosotros y nos controla y nos ayuda a vencer el pecado. Pero se trata de un nuevo nacimiento, de un renacer. ¿Has escuchado el dicho? La mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Eso es de lo que estamos hablando acá. Si tú eres un mono, un chango, con instintos y con pecados, te puedes vestir de seda, te pueden poner moñito, te pueden lavar, perfumar. Sigue siendo chango y vas a terminar comiendo bananas y aventando lodo otra vez. Lo que Dios hace en nosotros no es vestirnos con seda y con moñito y lavarnos. Lo que hace es nos transforma. Ya no somos chango, eres una persona. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Por eso, mi hermano, ser excelente es una transformación que opera el Espíritu Santo en tu corazón. Cuenta una historia que en una familia tenían una tradición de una receta muy estricta que se hacía de comida, una receta de un pavo de Navidad que se hacía cada Navidad. Y la receta había sido pasada de generación en generación en generación, ya 5 generaciones la habían hecho, y un día la bisnieta, la tataranieta estaba haciendo la receta y leyó que el primer paso era cortar el pavo en dos, y se le hizo muy extraño. ¿Por qué vamos a tener que cortar el pavo en dos? Y ella dice, pues yo no sé, le voy a preguntar a mi mamá. Le preguntó a su mamá, oye mamá, ¿por qué tienes que cortar el pavo en dos? La mamá casi le da un infarto de que alguien estuviera cuestionando la sagrada tradición de la familia, la receta de la tatarabuela. Pero no supo responder. Después de enojarse un poco, no supo qué decir, por qué se tienen que partir en dos. Le habló a la mamá, a la abuela. La abuela tampoco supo, le habló a la bisabuela. La abuela tampoco supo, le habló a la tatarabuela. Y finalmente la tatarabuela les dijo, bueno, lo que pasa es que yo cortaba el pavo en dos porque yo era pobre y solamente teníamos una olla pequeña y teníamos que hacer el pavo en 2 ollas. Pero si ustedes tienen una olla grande, lo pueden hacer sin partirlo en dos. Por 5 generaciones habían estado partiendo el pavo en dos y no era necesario. Era nomás necesario para la tatarabuela pobre que tenía ollas chiquitas. Pero la tataranieta tiene una olla grande, lo puede hacer el pavo entero. A veces así creemos en nuestras tradiciones. Nomás porque sí, porque así lo hemos hecho siempre, sin saber ni por qué, sin entender la razón. Conservamos las tradiciones nomás porque sí, y nos enojamos si a alguien se le ocurre cambiarla. Cuando ya no sirve, ya no es efectiva. Pero nos enojamos si alguien la atreve a cambiar porque así lo hemos hecho siempre. El cristianismo es mucho más que tradiciones, mucho más que reglas, mucho más que comportamientos, una transformación de lo profundo de nuestro ser que opera el Espíritu Santo. Mi hermano, deja que el Espíritu Santo transforme tu vida y te haga excelente. Déjenme ir a la última enseñanza del día de hoy. Ser excelente es un estilo de vida. Mateo 5:20 dice así: porque os digo que, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Este es nuestro texto lema de esta serie, porque nos habla de que ser cristiano es ir más allá, más que los fariseos. Mira, los fariseos eran los más estrictos en cumplir la ley. Eran los más estrictos en portarse bien. Y Jesús les dice, los cristianos, los hijos del reino, tienen que ser más que los fariseos. Más. Tienen que ser excelentes. Por eso le pusimos a esta serie de sermones excelente, que va más allá, que excede. Pero vamos a entenderlo bien qué significa. Ser mejor que los fariseos no significa obedecer la ley más estrictamente. Si los fariseos diezmaban, nosotros diezmar más. Dicen que los fariseos diezmaban hasta de las plantitas de su casa. O sea, la plantita que crecía en su casa, agarraban el 10% y le entregaban al templo porque eran intachables. Entonces ustedes y yo, si queremos ser más excelentes que los fariseos, tenemos que diezmar más que los fariseos. No se trata de obedecer más las reglas, se trata de entender de qué trata cada regla. Entender que no se trata de obedecer reglas, sino de un estilo de vida. No se trata de lo que haces, sino de lo que eres. El problema de los fariseos es que no tenían una correcta motivación.
Su motivación era el miedo a Dios. Su motivación era aparentar que son muy buenos para que todos los vieran y tuvieran una buena reputación. Ser mejor que ellos es hacer las cosas con una correcta motivación. No para mí, sino para los demás. No para ser vistos, sino con humildad. No por miedo, sino con amor. No por obligación, sino porque esto es lo que soy. Alguien que ama a Dios y esto es lo que me sale. Esto es lo que soy. No soy un chango vestido de seda. Soy un niño de verdad, diría Pinocho. Jesucristo ya cumplió la ley. Pero mira, el hecho de que Jesucristo ya cumplió la ley no significa que ya no hay que obedecerla, sino que significa que obedecerla ahora es seguir a Cristo Jesús. No sé si me explico. Obedecer la ley no es someterse a reglas. Obedecer la ley es seguir a Cristo porque Él es el que la cumplió. ¿Se entiende? Mire cómo dice el apóstol Pablo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. El hecho de que no estamos bajo la ley, de que Jesucristo ya cumplió la ley, no significa que ya no debemos obedecer la ley y que hay que pecar. Significa que obedecer la ley es algo que no hacemos por obligación o por fuerza de voluntad, sino porque somos transformados, somos nueva persona, somos nueva criatura. Vamos a seguir hablando de esto en esta serie de devocionales, pero déjenme decir, en esta serie de sermones, perdón, pero déjenme decir 3 cosas. Número 1, es más que sentimientos. Ser cristiano es más que sentimiento. Hay quienes piensan que ser cristiano es tener muchas emociones. Y levantar las manos, y llorar, y gritar, y estar muy emocionado en el culto. Eso no es ser cristiano, mi hermano. Yo no digo que esté mal hacer eso. Y los cristianos pueden hacer eso, claro. Pero eso no te hace cristiano. He visto personas emocionarse mucho y después salir y hacer de su vida un desastre. Es más, vi una persona un día en un servicio que estaba hasta temblando supuestamente con una supuesta unción. Y su niña le decía, mamá, tenía hambre, tenía sed, mamá. Bueno, le dio un santo cachetadón la señora. Primero en la unción, pero su hija le está molestando, le da un santo cachetadón. Le dije, ya te dije que dejes de estar molestando con una cara de demonio. Me pregunté, ¿esta de qué se emociona? ¿A quién está adorando? Ser cristiano es mucho más que ser emotivo, que tener emociones. Mira, hermano, las emociones van y vienen. Ser cristiano no es algo que se siente. Hay un canto que dice, mi Dios es real porque lo siento en mi ser. No me gusta ese canto. Mi Dios es real porque lo siento y cuando no lo siento también es real. Hay veces que no sentimos a Dios. Todos nos ha pasado. Y gloria a Dios que su salvación, su realidad, su presencia no depende de mis sentimientos. Si su presencia dependiera de mis sentimientos, de pronto sí, de pronto no, de pronto sí, de pronto no. Si la salvación dependiera de que lo siento, de pronto sí, de pronto no, de pronto sí. Porque así somos, los sentimientos van y vienen, mi hermano. No, es mucho más que sentimientos, se trata de dependencia en su palabra. Su palabra permanece para siempre, ni una jota ni una tilde pasarán. Perdón, una jota y una tilde no dejarán de ser cumplidas. La tierra pasará, el cielo pasará, pero su palabra no pasará. Eso es lo que quiere decir. Y ni una jota ni una tilde serán borradas. Nuestras emociones van y vienen. Su palabra no. Por eso, ser excelente depende de su vida en nosotros, de nuestra vida en su palabra. Número 2, es más que información. Ser cristiano es mucho más que saber cosas, saber información sobre Cristo, saber información sobre la Biblia. Claro que es bueno saber cosas sobre la Biblia, pero la fe no se basa en ello. Igual que una relación de pareja, tú con tu esposa, tu relación con tu esposa no se basa en todo lo que sabes de ella. Pues sí, nació el 3 de noviembre de 1990 en la Ciudad de México, en el hospital no sé cuál, la delegación no sé qué, se le cayó su primer diente. Eso no es una relación. Una relación no se basa en la información que sabes. Una relación se basa en la experiencia diaria, en hablar diariamente. Así es el cristianismo, mi hermano, es una experiencia personal de primera mano. Ser excelente no depende de información, sino de una relación, experiencia personal con Cristo. Y número 3, es más que acciones. Pero déjame decirlo así, es más que acciones, pero no es menos que acciones. ¿A qué me refiero? Que ser cristiano es más que lo que haces. Es mucho más que lo que haces. Es mucho más que dar de comer a los pobres.
es mucho más que darle dinero a los necesitados, es mucho más que apoyar a los que están pasando por una situación difícil. Y no me malentiendas. ¿Eso hacen los cristianos? Claro que eso hacen los cristianos. Por supuesto que eso hacen los cristianos. Pero no porque lo tengan que hacer, no porque sea un deber, no porque alguien te esté diciendo que lo tienes que hacer, sino porque es lo que somos. Por eso, ser cristiano es más que lo que haces. Hay gente que ayuda a los necesitados, hay gente que da de comer a los pobres, que no creen en Cristo. Es más, algunos están en contra de Cristo. También lo hacen, porque el ser cristiano no se define tampoco por lo que haces, se define por lo que eres. No me malentiendan, claro que lo que eres te lleva a hacer cierta clase de cosas. Y sí creo que un cristiano, uno que es cristiano, es uno que por lo que es, ayuda a los necesitados, ama al prójimo, atiende a los enfermos. Pero no te haces cristiano cuando haces eso. Y muchos, lo triste que muchos se jactan de todo lo que hacen, pero no son, lo profundo del corazón, no son nada, porque lo hacen para pantallar. Lo hacen para que los demás los vean qué buenos son. Mi hermano, ser excelente no depende de lo que haces, sino de quién eres. En resumen, ser cristiano es una forma de vivir. No es lo que haces, ni lo que sientes, ni lo que sabes, ni lo que eres, sino lo que eres. Es una identidad, es un estilo de vida. Y claro que esa identidad te lleva a pensar, hacer y saber ciertas cosas en específico, por supuesto. Pero aquí el orden de los factores sí altera el producto. Primero es quién eres. Y eso se refleja en lo que haces, sabes y piensas y crees. Ser cristiano es ser un hijo de Dios, un pecador redimido, un perdido rescatado, un salvo por gracia de Dios, uno que es limpio por la sangre del Cordero. Mi hermano, sé excelente, no por lo que haces, sientes o sabes, sino por quién eres. Porque se puede saber mucho, hacer mucho y sentir mucho sin ser cristiano, sin ser excelente. Este es mi desafío final. Y no tengo una gran historia, solamente tengo un desafío. Y lo digo con todo respeto, mi hermano, lo digo con mucho respeto. En el mundo de las religiones no hay 1000 opciones para escoger. Hay 2 opciones para escoger. O sigues a Cristo o no sigues a nadie. O sigues a Cristo o estás en condenación. Así de sencillo. Perdón que te lo diga tan claro. Perdón por ser tan honesto. Te lo digo porque te amo. O sigues a Cristo o vas derecho a la perdición. Y que me perdonen todos los que crean diferente. Perdónenme, lo digo con mucho respeto. Pero Buda no murió por mí. Mahoma no murió por mí. Carlos Marx no murió por mí. El ateísmo no murió por mí. Las ideologías de género no murieron por mí. Jesús es el único que murió por mí. Dios entre nosotros, Dios hecho hombre. El único camino, la única verdad, la única salvación. Y eso, creer en Él, tener una relación con Él, es el camino más excelente, es la cosa más excelente que puede hacer cualquier ser humano. Creamos en Cristo, mis hermanos, y vivamos el camino más excelente. Gracias, Señor, por este sermón. Háblanos, Señor. Transfórmanos. Haznos nuevos, Padre Santo. Y permítenos vivir el camino más excelente que es tu Hijo Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Queridos hermanos, espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría verlos en el siguiente mensaje, que va a ser la próxima semana de esta serie. Excelente. Si Dios te habló en este mensaje, déjanos tus comentarios, dale like a este sermón y comparte. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho. Que Dios te bendiga.